Voy a hablar un poquito de asuntos varios y de asuntos varios y luego vamos a leer el acta de la sesión anterior. Quiero darles la bienvenida a todos en este inicio del 2014 académico del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Como ustedes se dan cuenta, cambiamos un poquito el formato. Si hay cena, la cena nos espera del otro lado. Terminando la sesión, pueden pasar. En cuestión de que quería comentarles que los socios al corriente de sus cuotas, al final se va a hacer una rifa para que tengan ingreso el ganador al congreso anual, que es de segmento anterior y catarata, y otra rifa para el de uveitis, en cuestión de lo que viene siendo que no paguen la cuota de inscripción. En cuanto a también que asistan y paguen para que puedan votar este año para la vicepresidencia, porque voy a sesionar menos que el año pasado. Entonces la gente que esté interesada para la vicepresidencia y traiga a sus amigos y todo eso, nada más que asistan y paguen, porque sí se va a seguir de acuerdo a los lineamientos, que si no tienen arriba del 30% de asistencia no van a poder votar por su compañero. Otra cosa es que tenemos la participación de algunos trabajos de los hospitales de residencia en Guadalajara, porque se les convocó para que al final del año se escogiera el mejor trabajo, y el mejor trabajo de residentes va a ir a la Ciudad de México como representación de Jalisco, pero sobre todo de su hospital, en cuestión de investigación en el Congreso de Residentes que hacen en la Ciudad de México. Entonces, en cada sesión van a ustedes ver pósters hechos por los compañeros residentes de cada institución, y al final un comité va a votar por el mejor trabajo de investigación, y va a ser gente que ha hecho investigación dentro de la misma oftalmología. Pues, en cuestión de la rifa, pues al final lo tendremos. Y como les comentaba, ahorita vamos por el doctor Jorge Topete, va a dar la lectura del acta de la sesión anterior. Y otra cosa que quería comentarles, les puedo pedir un favor, pueden poner sus celulares en vibrador o en silencio, porque es de por sí que ahorita está más chiquita la área, para que el ponente no tenga alguna distracción. Gracias. Discúlpeme, es que todavía se me pasó. La doctora Fabiola va a darles un mensaje. Buenas noches. Les quiero invitar para que aparten el 19 y 20 de septiembre de este año, que vamos a tener el curso internacional de glaucoma de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Es un curso muy interesante porque además de que vamos a tener invitados nacionales e internacionales muy predominantes en el ámbito de glaucoma, van a tener la oportunidad de tener práctica con casos clínicos y con un módulo de entrenamiento. Este es aquí en Guadalajara, en el Hotel Presidente Intercontinental, y en este momento está los precios más baratos que sí se va acercando al Congreso. Entonces los invitamos para que participen en este curso. Está abierto a residentes, a especialistas en oftalmología y en glaucoma, o a todo el público en general, pero especialmente para ese grupo de médicos. Gracias. Buenas noches, gracias por su asistencia. Daré lectura al acta de la sesión del mes de enero, siendo las 8:30 horas del jueves 16 de enero, se da por iniciada la primera sesión ordinaria del año 2014 del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, AC, con sede en el Hotel Hilton Expo Guadalajara, previa convocatoria realizada por el presidente del colegio en turno en ese entonces, doctor Luis Benjamín Barba Contreras, fungiendo como maestro de ceremonias el doctor David Guzmán Gómez, quien hizo la presentación de los distinguidos miembros del presidio, doctor Benito Celis Suazo, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología AC, la doctora María Estela Arroyo Illanes, presidente del Consejo Mexicano de Oftalmología AC, el doctor Martín Dávalos Gómez, presidente de la Asociación Médica de Jalisco,
Colegio Médico AC, el doctor Luis Benjamín Barba Contreras, presidente saliente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, el doctor Alfredo Lizárraga Corona, secretario saliente del colegio, la doctora Patricia Leonor Andrade Pérez, tesorera saliente del colegio, la doctora Claudia Verónica Chacón Acuña, presidenta entrante del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. La orden del día estuvo así. Primer punto, bienvenida por el presidente. Segundo, la lectura del acta de la sesión anterior. El tercer punto, el nombramiento de los escrutadores. Perdón, que para tal efecto fueron nombrados como escrutadores los doctor Ernesto Lázaro García Romero y Miguel Ángel Rodríguez Rosales, quienes aceptaron el cargo. Así también se convocó la lista de asistencia con una asistencia total de 71 participantes, por lo que, existiendo quórum, se declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que la misma se toma. Se hizo el informe de actividades académicas por parte del colegio durante el año 2013 por el secretario saliente, doctor Alfredo Lizárraga Corona, el informe de la tesorería 2013 por parte de la doctora Patricia Leonor Andrade Pérez, el informe del coordinador de finanzas, el doctor Ernesto Lázaro García Romero, los cuales fueron aprobadas por unanimidad, el informe del presidente saliente, doctor Luis Benjamín Barba Contreras. Agradece a la mesa directiva, así como a los profesores que participaron en las sesiones ordinarias del colegio, igualmente a los coordinadores, profesores y asistentes al curso de Educación Médica Continua en Oftalmología, considerándole todo un éxito. Acto seguido, se dispuso al doctor Luis Benjamín Barba Contreras a la entrega de reconocimientos a la mesa directiva saliente. Hubo también el mensaje por parte de la doctora María Estela Arroyo Llanes, presidenta del Consejo Mexicano de Oftalmología. Existió también por parte del doctor Benito Seri Suazo el mensaje, quien representa a la Sociedad Mexicana de Oftalmología como presidente. Existió el mensaje a los asistentes y toma de protesta a los miembros de la mesa directiva entrante por el presidente de la Sociedad de Oftalmología, doctor Benito Seri Suazo. Agradecimiento y presentación del programa de actividades para el 2014 por parte de la doctora Claudia Verónica Chacón Acuña, presidenta entrante del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Como 14º punto, hubo la designación del delegado especial para que concurra ante el notario público a gestionar la protocolización del acta relativa a la presente sesión, su servidor, doctor Jorge Topete Jiménez. Y como último punto, pero no menos importante, la redacción y lectura, así como la aprobación en su caso del acta de la sesión. ¿Se aprueba la sesión? Bien, les agradezco. Cedo la palabra, el micrófono a la doctora Claudia Verónica Chacón Acuña. Voy a dejar el micrófono al coordinador del evento, que es el doctor Ernesto Lázaro García Romero, con el tema complicaciones de cirugía filtrante. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Primero, querer agradecer la invitación que se le hizo a la Asociación de Glaucoma de Occidente para que en esta primera sesión inaugural de su periodo académico nos haya dado el honor de empezar a empezar con este año académico. Quiero pedirle a la doctora Fabiola Barrera Pelayo, actualmente presidente de nuestro colegio, de nuestra asociación, al doctor Francisco Chávez Anaya y al doctor Carlos Naranjo, que se pueden pasar por favor acá adelante. La Asociación de Glaucoma de Occidente fue, formada en diciembre del 98 y protocolizada en enero del 99, siendo el doctor Rubén Leñero, el doctor Humberto Ruiz Orozco, Juan Manuel Díaz Pérez, el doctor José Antonio Pasca, el doctor Carlos Naranjo, Fernando Gutiérrez, un servidor, el doctor Ricardo Cruz, la doctora Leticia Rivero, la doctora Vicky Sánchez, la doctora Ruth Silva, y recordando con mucho cariño a la doctora Silvia Lamas,
teniendo como nuestro primer presidente al doctor Francisco Chávez Anaya. Actualmente nuestra asociación ha crecido, ya somos arriba de alrededor de 25 miembros, y el día de ahora nuestra presidente actual, que es la doctora Fabiola Barrera, va a empezar este año académico, esta sesión, con una plática de complicaciones en cirugía filtrante. Posteriormente, el doctor Francisco Chávez Anaya, el doctor Carlos Naranjo y un servidor vamos a presentar unos casos clínicos, y posteriormente habrá una pequeña mesa redonda. Doctora Fabiola. Bueno, como ya les comentaron, el título de la sesión es Manejo de complicaciones en cirugía filtrante, y en este caso hablaremos específicamente de la trabeculectomía. El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva, crónica, que el principal factor de riesgo para su progresión es la presión intraocular elevada, y que esta ocasiona una consecuente disminución del campo visual. Como sabemos, es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. El tratamiento de glaucoma busca preservar la visión mediante la disminución de la presión intraocular, que es el factor que nosotros podemos modificar, y este puede ser con medicamentos oculares hipotensores. También hay en algunos casos la utilización de láser, y cuando estos anteriores no son suficientes se realiza el procedimiento quirúrgico. Múltiples cirugías innovadoras se han propuesto para suplir a la trabeculectomía, que sigue siendo la cirugía de primera elección, ya que esta, como veremos a continuación, tiene varias complicaciones. Estas cirugías más comunes son las siguientes, y se las voy a mencionar rápidamente. El implante de este dispositivo, que es el Express, es un dispositivo que se coloca en el trabéculo con la finalidad de mantener un contacto de la cámara anterior con el espacio subconjuntival para que el flujo del humor acuoso sea constante. Este dispositivo se pasa a través de un colgajo de trabeculectomía, con la diferencia de que no se hace iridectomía ni esclerostomía. Sin embargo, ha habido estudios con diferentes resultados y es efectivo, pero en ciertos casos. Otra cirugía es hacer la trabeculectomía ab interno mediante un dispositivo llamado Trabectom, que es este aparato. El Trabectom, esta punta y todo este aparato que es grande, realmente es similar al tamaño de un faco un poco más pequeño, y lo que hace es que a través de una incisión también un colgajo de trabeculectomía, introducimos este dispositivo que tiene una punta que electrocauteriza el trabéculo, ocasionando que se disrupta el tejido y por lo tanto mejorar el flujo del trabéculo. Sin embargo, pues el aparato es caro y ha habido también resultados variables. Y por último, la cirugía no convencional que probablemente está dando un poquito de mejor resultado es la canaloplastía. Esta consiste en pasar a través del conducto de Schlemm una sonda iluminada para ampliar o dilatar este conducto y hacer que haya un mejor flujo del humor acuoso. Pero bueno, esto también tiene cierto grado de complejidad y una curva de aprendizaje importante. Por todo lo anterior, y a pesar de que la trabeculectomía está implícita de complicaciones, sigue siendo la cirugía de filtrante de primera elección en casi todos los tipos de glaucoma. La trabeculectomía consiste en hacer un paso de la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival a través de una esclerostomía, con la presencia de una iridectomía para que no ocluya este paso y que el líquido se forma una ampolla, que es la estructura funcional de la cirugía, para lograr la presión intraocular meta, que es lo que se busca. Sin embargo, como mencionamos, hay múltiples posibilidades de complicaciones. Yo les voy a mencionar las más importantes posquirúrgicas, tanto tempranas como tardías. Una complicación a la que le tenemos cierto cuidado es la cámara anterior plana. Es de las más comunes y de las que pueden complicar más la cirugía. La cámara anterior a grandes rasgos se divide en 3 grados. Grado 1, cuando hace contacto el endotelio corneal
con la periferia del iris. Grado 2, cuando el endotelio ya hace contacto con el borde pupilar, y 3, cuando el contacto es directamente con el cristalino, como se observa en este caso. En un caso tan severo como esto, definitivamente se requiere reformar la cámara anterior. Bueno, antes que nada saber cuál es la causa, pero puede llegar a pasar esto, que incluso se descompense la córnea, que se forme catarata o incluso que haya sinequias periféricas. En el caso, otra complicación común es el desprendimiento coroideo, y este se presenta principalmente cuando hay casos en que la presión intraocular prequirúrgica es muy elevada. Lo más común es que sean planos y son frecuentes, sin embargo puede haber abolsamientos, y estos abolsamientos en ocasiones incluso se juntan dos bolsas, y esta sí es también una complicación seria que, de no resolverse con tratamiento tópico y sistémico, puede requerir incluso que se drenen estas bolsas. Otra complicación importante es el lipema, sobre todo en los casos en que el glaucoma es congestivo o es neovascular, por ejemplo. Por fortuna, generalmente cuando lo hay es leve y se resuelve prácticamente con tratamiento médico, pero hay casos que sí es muy abundante y no se quita. De esta manera hay que hacer lavado de cámara anterior u otros procedimientos. Una complicación común, tanto temprana como tardía, es la presencia de Seidel. Bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero con la prueba de Seidel, que es aplicar fluoresceína en el área donde está la unión de la córnea con la trabeculectomía, se puede observar si hay un flujo o una fuga de líquido que va de la ampolla hacia el exterior. Cuando este es activo, esto es que al presionar sale, es diferente el tratamiento que si es pasivo. Pasivo es cuando, sin hacer ninguna maniobra, el líquido fluye libremente, y esto, bueno, sí es una complicación importante porque puede implicar incluso que se desarrolle una infección seria o incluso endoftalmitis. De acuerdo al Seidel, si está presente con cámara anterior plana o con otras características, es el tratamiento que se hará. Otras complicaciones que generalmente son un poco más tardías es la presencia de Dehlen o adelgazamiento de la córnea, porque cuando la ampolla está muy alta, en su unión con la córnea puede haber un espacio que no lubrica suficiente. Generalmente con lubricantes tópicos es suficiente para que esto se resuelva. Asimismo, una complicación muy temida pero común es la falla de la trabeculectomía. Puede ser tan temprana como las primeras semanas, como tardía, que se presente en meses o incluso años posteriores a la cirugía. Cuando es por ejemplo aquí que tenemos una ampolla plana, vascularizada, que prácticamente no tiene volumen y que la presión intraocular está elevada, podemos hacer uso de antimetabolitos o de otros medios, o incluso tener que repetir la cirugía, o como en este caso, que a pesar de que la ampolla se antoja, como dicen, suculenta o que está grande, realmente está fibrosada y no está teniendo el efecto que se desea. Y bueno, la complicación probablemente más temida, la blebitis, que es cuando hay una infección de la ampolla de filtración, o en un caso más grave, cuando ya está implicado el vítreo, puede llegar a ser endoftalmitis. Y esto, bueno, definitivamente el tratamiento es muy agresivo, con antibióticos muy constantes desde el principio, y cuando llegan a endoftalmitis pues hay que estar apoyados por un retinólogo, porque es una complicación seria. Redonda para si ustedes gustan agilizar, porque la sesión es un poquito larga, agilizar la misma sesión, apunten, o si tienen alguna pregunta al final, por favor, lo hacemos. Le voy a al profe Francisco Chávez Anaya que pase a presentar su caso clínico. Buenas noches. Antes que nada, agradecerle a Claudio Chacón y a Ernesto Lázaro García la invitación para estar con ustedes. Yo les voy a presentar un caso que va a ilustrar la complicación más catastrófica, creo yo, que podemos tener entre gigantes. Ya con eso
ya tenemos el diagnóstico. El diagnóstico es fácil, lo que no es fácil es el tratamiento, el cual incluso se presta mucho a controversias. Pero veamos aspectos que nos pueden ayudar en un momento dado a hacer prevención de esta complicación. Y el caso clínico que les voy a poner a su consideración es un paciente masculino con residencia en Tepic, Nayarit, o sea, es un paciente foráneo, lo cual es un handicap en contra de los pacientes que sometemos a cirugía antiglaucomatosa, que son pacientes que deben de estar en vigilancia frecuente, y a veces estos pacientes foráneos es lo que no siguen. Los diagnósticos que vamos a enumerar fueron en octubre del 2004, o sea, es un caso ya de algún tiempo, pues por fortuna no vemos tan frecuentemente las endostalmitis, y este paciente en ese tiempo, en el octubre de 2004, tenía 75 años de edad, y su diagnóstico era un glaucoma primario de ángulo abierto, una amaurosis del ojo derecho, el cual más abajo van a ver que tenía una miopía degenerativa de menos 14 dioptrías, y su ojo único, que era el ojo izquierdo, pues tenía un glaucoma prácticamente en estadio terminal, con una excavación de 9 décimas de extensión. El antecedente quirúrgico de este paciente era una vacotrabeculectomía, con una trabeculectomía con relajo conjuntival con base en limbo, con mitomicina, 3 años antes de esta fecha que les enumero, que es octubre del 2004. Y posteriormente a la cirugía había tenido un rango de presión intraocular que entre 7 y 11 milímetros de mercurio, o sea, un control pues, adecuado. Otros datos clínicos generales era de que el paciente era hipertenso con una buena medicación, con buenas cifras de presión, y diabético también con buen control. El paciente, más bien un familiar del paciente, me habló un sábado de fin de semana mencionándome que él tenía 4 días con secreción en el ojo izquierdo y veía muy mal, ya casi no veía. Yo le dije, pues vénganse de inmediato, aunque sea sábado, pero el paciente seguramente quiso disfrutar su fin de semana y se presentó hasta el lunes, o sea, con 6 días de evolución, perdón. Y el cuadro, pues, el cuadro va a ir enseguida. Como complemento del cuadro clínico del paciente, antes del preoperatorio, con el formato 24-2 en el ojo único, no presentaba ningún punto de registro en el campo visual que está a la izquierda de ustedes. Lo único que había presentado como sensibilidad era cuando se determinó el umbral. Entonces, con el 10-2, que es el registro que está en medio, con el 10-2 ya se vio que sí tenía pues unos cuantos puntos con el cual este paciente lograba una agudeza visual de 20-30. Se somete a la vacotrabeculectomía y en el 2003 pues no mejoró siquiera el 24-2 se registraba el campo visual. Como pueden ver, es un glaucoma muy avanzado en la etapa terminal. Después de lo que les refería, el paciente tenía ese cuadro clínico. Se presenta el 13 de enero del 2004 con una agudeza visual de su ojo único de cuentadedos y una presión intraocular de 10 milímetros de mercurio. Una hiperemia muy acentuada y el hipopium, ¿verdad? Y la vesícula de filtración, dando la imagen de blanco sobre rojo. Entonces el diagnóstico, como les mencionaba con estos datos, pues es muy fácil, ¿verdad? El vitrio, no tengo una foto que lo ilustre, pero el vitrio estaba turbio, no en balde los cuentadedos. Podíamos identificarlo examinando al paciente en esta etapa, y entonces nuestro diagnóstico, pues una endostalmitis en relación a una blebitis, ¿verdad? Y lo que sí estaba complicado era su manejo, el cual hay controversia en eso,
Y yo les voy a decir cuál fue el manejo que instituimos en este paciente. Primero tomamos una muestra de vitrio, el cual debo de adelantar que dio resultados negativos. Y después hicimos una inyección intravítrea de vancomicina con las dosis aquí especificadas de 1 miligramo por 1/10 de centímetros cúbicos, la ceftazidima 2.25 miligramos y también dexametasona, el cual es un poquito controvertido. Y con estos mismos dos antibióticos con ellos fortificados, la aplicación cada hora, una concentración de los mismos, de los dos antibióticos de 50 miligramos por centímetro cúbico, y la prednisolona cada 2 horas y ciclopentolato cada 12 horas. 3 días después, el 16 de enero de ese mismo año, este es el cuadro clínico. La hiperemia está, se puede decir que más ostensible que al principio. Eso muchas veces se debe a los colirios fortificados, que nos ayudan mucho, pero que de verdad tienen su efecto agresivo en las membranas del ojo. Pero observamos que el hipopión ya era menor, como pueden ver en comparación a las anteriores fotografías. Voy a regresar para que vean. Esta era 3 días antes. Y el hipopión, aunque pues, con buena voluntad de los que lo estamos tratando, se veía de otra manera. La vesícula, en cambio, persistía el aspecto que se ha denominado de blanco sobre rojo, ¿verdad? Y tiñendo la mucosina había una infiltración, no había salido positivo, pero había una infiltración de la pared de la misma. El siguiente. El manejo al tercer día, de acuerdo a como vimos la evolución del caso, consideramos pertinente hacer una segunda aplicación de medicamentos intravítreos. Instituir desde el principio, basado en la anterior diapositiva, la cetosalamida en dosis de 1/3 y también una lágrima artificial para tratar de atenuar los efectos indeseables de los fortificados. El resto de la medicación era la misma. Al 6º día de evolución, ven como ya la mejoría sí es ostensible, no vemos ya el hipopio, la hiperemia ha disminuido, la blebitis es menos, ya menos evidente, ya incluso hay áreas de la vesícula de filtración que se ve, ya se ve alguna cierta transparencia. Este es el pigmento que se depositó en la misma, que derivó del mismo cuadro inflamatorio, y esta foto trata de ilustrar lo que les había mencionado del vitrio turbio. El 6º día de evolución, los fortificados ya los vamos separando cada 2 horas por 5 días y 3 días más cada 3 horas. Aplicamos una metametasona retrobulbar con el afán de ayudar sobre todo al vitrio, la prednisolona cada 3 horas, la cetosalamida continua 3 veces al día, y el psicopléjico que utilizamos ya es atropina cada 12. A los 13 días de evolución sigue la mejoría, los fenómenos congestivos menos acentuados, el hipopio ya ni rastro, la vesícula mejorando. Aquí está el depósito de pigmentos que les mencionaba, ya no es el contraste blanco o rojo tan evidente, y ya no hay una infiltración de la pared de la vesícula con la fluoresceína. En esta etapa ya consideramos suspender los fortificados. El paciente nos lo agradece mucho porque decía que parecía que le habíamos quitado arena. Y lo sustituimos por la fluoxacina cada 3 horas. Las quinolonas de 4ª generación de la actualidad todavía no contábamos con ellas. Mantuvimos la atropina y el resto igual. A los casi 40 días de evolución, la agudeza visual por fin ya de cuentaderos pasa a 20/200, pero en la presión intraocular presenta el paciente 29 milímetros de mercurio porque sus pistolas suspendió la cetosalamida 3 días antes.
Aquí ya ven como ya el segmento anterior está casi exento de cualquier cuadro, cualquier signo inflamatorio. La vesícula ya está del mismo color que la conjuntiva redundante, no más que la vesícula disminuyó producto, consecuencia de los fenómenos inflamatorios. El manejo, mantuvimos la cetocelamida 3 veces al día durante un tiempo, suspendimos la prednisolona, inició metaxolol cada 12 horas y la fluoxacina por 10 días más cada 4 horas. En esta fecha, 4 años después, fue la última cita de este paciente. Y la agudeza visual de su ojo izquierdo era de 20-40, inicialmente antes de la endostalmitis era 20-30, o sea, no perdió tanta agudeza visual. La presión intraocular andaba en 11 milímetros de mercurio, ya la vesícula no funcionaba, y entonces el producto de la normalización de la presión intraocular la debíamos a esta combinación triple de timolol, dosololamida y glibenclamida. En el segmento anterior, lo que les mencionaba, la vesícula ya era de menor tamaño y funcionaba muy poco. Los depósitos creáticos eran mínimos, la cápsula un poquito picada, el segmento anterior del vitrio se mantenía ligeramente turbio, la retina normal y seguía con su observación muy alta. Comparando el campo visual previo a la, posterior a la trabeculectomía y la FACO, que está a la izquierda de ustedes, vemos como ya casi en la cita final, en el 2007, era más o menos conservado el campo visual que presentaba el paciente. No todo, desde luego, la mayoría de los casos, o no todos los casos, tienen una evolución pues más o menos satisfactoria como la del presente paciente, sino que puede terminar en esto. Que son casos que evidentemente ya no vamos a poderles ayudar. La fotografía a la izquierda de ustedes ilustra un caso de una endostalmitis consecutiva a una cirugía combinada de catarata y trabeculectomía, que nos hizo favor de regalarnos un excelente amigo nuestro. Y la derecha, para que no digan que todo es la trabeculectomía y los antimetabolitos, que los satanizan mucho, esa endostalmitis de la derecha es consecutiva a una válvula de Ahmed. Para terminar, me voy a permitir, hay muchos aspectos que considerar y es una presentación de un caso, pero creo que un aspecto que me gustaría que quedara en la mente de ustedes es cuando tenemos riesgo de que nuestro paciente desarrolle blebitis, que en estos casos es el antecedente de una probable endostalmitis. Debemos de considerar la vesícula de filtración, ¿verdad? Otro considerando es otros factores oculares, como son blefaritis, conjuntivitis. El paciente no puede usar lentes de contacto. Importante señalar que el uso intermitente o continuo de antibióticos postquirúrgicos no se considera una profilaxis, incluso se les ha atribuido que favorecen estas infecciones de esta blebitis. O sea, el uso debe ser racional, no a manera profiláctica constante. Y también hay factores generales o sistémicos que no debemos dejar de tener en cuenta: el sexo masculino, jóvenes, raza negra, infecciones de vías aéreas superiores. Y aquí, después interrogando a nuestro paciente, quizás dimos con la causa que le provocó su blebitis o endostalmitis. El paciente tenía una rinitis que no nos la comentaba y se aplicaban nebulizaciones, pero el nebulizador lo utilizaba como medio metro de la nariz, entonces nebulizaba toda la cara, ¿verdad? Y consecuencia de esto, muy probablemente fue el mecanismo en que la infección de vías aéreas superiores llegó al ojo, ¿verdad? Aquí otro factor de riesgo del paciente es que era diabético. Y en fin, creo que todos estos factores siempre debemos de tenerlos más o menos en cuenta cuando seleccionamos una cirugía, sobre todo con antimetabolitos. Otra situación, el tratamiento de estas endostalmitis es muy
introvertido, pero la preparación de los fortificados y demás es una auténtica receta de cocina. Yo les recomiendo que tengan un manual con el procedimiento, pero a la mano, en el cajón donde guarda la pistola o algo, para que en el momento que llegue se haga un tratamiento lo más oportuno posible en casos tan graves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Ahora le pido al doctor Carlos Naranjo a presentar también un caso clínico y su manejo. Buenas noches. Igualmente agradezco al doctor Claudio Chacón, al doctor Ernesto Lázaro y a los compañeros de la Asociación de Glaucoma el que me permitan estar con ustedes compartiendo un poco la experiencia que hemos tenido y un caso también que puede ser de interés para ustedes. Bueno, podemos tener casos tan extraños como estos, pero no es el caso que les voy a comentar, sino simplemente como curiosidad. Este no es una complicación típica de la trabeculectomía, pero es el paciente que el primer día posoperado en trabeculectomía aparece una pestaña, de un punto hemorrágico aquí donde toca la punta de la pestaña, y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se metió esa pestaña? Porque habitualmente terminamos la cirugía y revisamos la cámara anterior, la reformamos, vemos que se forme la ampolla, que no hay un seide, y dices, bueno, ¿a qué hora se metió? Bueno, tenemos un antecedente de una queratotomía radial, y cuando revisé el paciente con una magnificación importante, un pequeño fragmento de la pestaña alcanzaba a verse que se asomaba por una de las incisiones. Y bueno, afortunadamente la resolución de este caso fue fácil porque pude tomarlo con una pinza y extraerla a través de la misma incisión y seguir el manejo habitual del paciente de trabeculectomía. Pero bueno, si no hubiera sido esta la situación, pues hubiera sido ya un problema tener que abrir y sacar esto. Pero bueno, ya para no entretenerlos mucho, esto fue como una curiosidad, quería mostrárselos que es una posibilidad en los pacientes con queratotomía radiada, que recordar que las incisiones nunca cierran al 100%. El caso que les traigo el día de hoy es una paciente femenino de 80 años que tuvo el gusto de conocerla y tratarla desde el 95. Entonces, como ven, ya tiene una historia larga de tratamiento y llegó con estos antecedentes de hipertensa, tratamiento con captopril, y realmente el motivo principal por el que llega conmigo es por una depresión severa con su tratamiento, y debido a que el médico que la atendía anteriormente, pues alguna situación no quedó muy clara, pero le dio a entender, o el paciente entendió, que ya no se podía hacer nada por ella y que se iba a quedar ciega. Entonces esa fue la causa de la depresión. Entonces, para que también tengamos precaución cuando le damos las noticias a los pacientes, le decimos que tiene una enfermedad de este tipo, porque no es raro que lleguen pacientes que les dicen, pues tarde o temprano se va a quedar ciego y póngase esas de gotitas de por vida. Y pues esto creo que no es el manejo adecuado. Bueno, entonces ya tenía un antecedente de cirugía en el ojo izquierdo en noviembre de 94, un año aproximadamente antes de llegar conmigo, y el ojo derecho que no había sido operado con 3 medicamentos. Su agudeza visual corregida de 20/20 en ambos ojos, con una presión de 17 en el ojo no operado y 9 en el ojo operado, su cámara formada amplia, ángulo abierto, una excavación cercana a los 9 décimos, que pues se puede apreciar, estas fotos son iniciales, si no exactamente de la primera visita, de las primeras visitas, y el diagnóstico fue el glaucoma primario de ángulo abierto. Pues los campos visuales eran todavía los equipos anteriores, que era papel térmico, entonces pues alcanzamos a rescatar estas imágenes del 94 al 96, los 2 primeros campos visuales que tiene el paciente, en el que se ve un efecto típico glaucomatoso con un daño severo, poco mayor en el ojo izquierdo,
y vamos a ver la evolución porque la paciente pues todavía hace unos días la alcanzamos a ver. Llega con esta imagen de su ojo izquierdo, hacia la cirugía que le habían hecho. Desconocemos la técnica en general, pues es una trabeculectomía que parece ser con un colgajo base limbo y no sabemos si hizo antimetabolitos o no. Pero lo que yo percibí fue que una paciente, pues actualmente tiene 80 años, pero tenía 65 más años, con una pared delgada, no muy prominente en la ampolla, pero sí translúcida. Entonces, debido a estas condiciones, yo decidí en el otro ojo, que tenía 3 medicamentos con un daño severo, operarlo, pero hacer una trabeculectomía simple, sin antimetabolitos, cosa que de pocos pacientes lo hago en la actualidad. Y en el 95 le hice una cirugía y ven el aspecto de, fotografía fue tomada en el 96, también una ampolla delgada, avascular, translúcida, con una proyección de moderada importante. En aquel tiempo utilizábamos de preferencia el colgajo base limbo, porque así fue como nos enseñaron nuestros maestros que era lo más adecuado para alejar la cicatrización de la sutura de la conjuntiva y que no afectara la filtrante. Sin embargo, con los cambios que hubo después en las técnicas hemos cambiado a base Fornix, pero todavía estos son en los dos casos base limbo. Bueno, la paciente se mantuvo estable durante aproximadamente 5 años, con presiones fluctuando entre estos niveles. Y en agosto de 2000 refiere baja visual, de 20/20 que tenía 20/40, hubo un cambio refractivo de tener un +1 a un +2 en forma súbita, que sí alcanzaba el 20/20 difícil con esa refracción. Bajó un poco más la presión intraocular y se detectó un Seidel por la ampolla de 2 cruces. Estamos hablando que el paciente se operó en 95 y 5 años después se presentó la complicación. Entonces, bueno, el manejo que decidí yo en ese caso fue el de poner sangre en la ampolla filtrante, lo que llaman el parche, algunos llaman parche de sangre autóloga, y le di antibiótico. En este caso decidí darle la gentamicina, no tanto por el buen efecto bactericida, sino simplemente porque también aprendimos en aquel tiempo que provocaba un poquito de irritación conjuntival y eso podría favorecer algo de cicatrización en una zona vascular en donde no tiene aporte sanguíneo, y esto pudiera favorecer un poquito el cierre y proteger también para una infección. 6 semanas después seguía con Seidel, aunque menor. Se decidió repetir la inyección de sangre en la ampolla, sangre autóloga, y le agregué timolol con el fin de disminuir el aporte de acuoso hacia la pared de la ampolla y eso favoreció el cierre. Una semana después ya teníamos un Seidel negativo con una presión de 6 milímetros de mercurio. Se suspendió el timolol, se continuó antibiótico por un poco más de tiempo. 2 semanas después ya el paciente llegó sin tratamiento con antihipotensor con 9 milímetros de mercurio y Seidel negativo. Bien, pues igual el paciente se mantuvo estable con presiones entre 6 y 9 milímetros otros 5 años. Y con una agudeza visual de 20/25, llega en el 2005 con esta capacidad visual, una fuga pequeña en la ampolla, y ya tenía algunos cambios en cristalino, que empezaba a tener pequeñas opacidades. La presión no era tan baja, era 7, y se le volvió a dar tratamiento, en este caso simplemente antibiótico, y observarla. El 5 de mayo, ustedes pueden ver que pasó un periodo importante y seguía con Seidel, y presión bajó a 3. Seidel le había aumentado. En este caso, mi decisión de manejo fue diferente. Debido a que ya el paciente ya tenía cambios en el cristalino, decidí irme directo a hacerle una fagomultiplicación de catarata, y de esa manera, con el efecto que puede provocar de inflamación, ver si se cerraba espontáneamente la fuga. Entonces le hice el 15 de junio una faco con lente en ojo derecho. En agosto tenía una capacidad visual excelente, con una refracción mínima, ya no había Seidel, y 8 milímetros de mercurio sin tratamiento.
Entonces tenemos un segundo evento que fue tratado un poco diferente, pero se resolvió igual en forma satisfactoria. Posteriormente, pues las situaciones que vivió el paciente en la capsulotomía 3 años después, en el ojo izquierdo también requirió FACO en el 2009, 4 años después que en el ojo derecho. Y resulta que otros 2 años después de la FACO viene con Seidel, pero ahora del ojo izquierdo. La ampolla también tiene 2 cruces y se manejó en julio, ya que no se dio espontáneamente con el manejo conservador y antibiótico, hacerle su parche con sangre autóloga. 4 semanas posteriores seguía con Seidel, 2 cruces y presión muy baja, por lo que se le pidió una segunda inyección de sangre en la ampolla y se le dio y se continuó el antibiótico que era moxifloxacino hasta agosto. Este fue en agosto de 2011. En octubre ya teníamos el paciente regresó, pero el paciente también iba en forma intermitente a una institución pública, en donde nos llegó ya con el ojo derecho tratado con latanoprost con 12 mililitros de mercurio, y el ojo izquierdo, que era el que había tenido el Seidel recientemente, ya con 9 milímetros de mercurio y Seidel negativo. Debido a que tenía unas córneas delgadas, y esto nos hace que subestimamos la presión, y la presión que realmente estamos obteniendo es mayor, por lo menos en 2 milímetros de mercurio, consideramos que sí era conveniente seguir con tratamiento debido al daño ya importante del paciente. Se le dejó de momento el latanoprost, pero debido a que pues, la presión se mantenía en un nivel que no era óptimo, se decidió un cambio en el ojo derecho, combinación timolol-travoprost en combinación fija. Y la paciente en 2013 vuelve a tener Seidel en el ojo izquierdo, pero se manejó en forma conservadora con ciprofloxacino gotas, y se dio espontáneamente. No hubo necesidad de hacer alguna otra intervención. En julio de 2013 tenía una capacidad visual de 20/20 corregida y 20/20 difícil en el ojo izquierdo, con presiones de 11 y 7 milímetros de mercurio. Pues hasta aquí podemos ver que la paciente pues ya tiene una evolución muy larga, con varios eventos espontáneos de Seidel, pero bueno, pues la paciente no se conformaba con... Bueno, estos serían los campos visuales relativamente más recientes, de 2012, finales de 2012, en que podemos ver el defecto inicial y el defecto final. Vamos a ver los iniciales, no hay una diferencia significativa. En el izquierdo pudiera haber un pequeño avance, pero realmente para 15 años o más de evolución, estamos hablando de 2004, los 18 años prácticamente que se ha seguido la paciente, podemos ver que el cambio no es significativo, no es importante. O sea, realmente se ha mantenido esta paciente a pesar de las complicaciones, con una capacidad visual excelente y unos campos visuales conservados. Bueno, pero bueno, la paciente no se quería quedar así tranquila, y pues se le ocurre caerse, y tiene un traumatismo en cara y ojo derecho. Esto llegó el 20 de diciembre conmigo. Una semana previa había tenido este accidente, trae inclusive aquí una sutura en el área de palpebral, el área ciliar, con alguna bandeleta ahí, visión borrosa, dolor, baja visual, que no corregía más que 20/40, el ojo izquierdo 20/30 que corregía 20/20. Entonces, pues aquí los datos clínicos encontrados en el ojo. La ampolla era vascular en el ojo derecho, donde tuvo el traumatismo, plana, se aplanó completamente la ampolla con un Seidel de 3 cruces. La cámara estrecha, grado 2, tuvo un hongo vítreo, tenía vítreo por delante del lente. El paciente, se recuerdan, había tenido una capsulotomía en el pasado, en 2008. Y la presión, pues baja en forma importante, 2 milímetros de mercurio, aunque todavía estaba usando el tratamiento que se le había instituido. El ojo izquierdo con 9. Este es el aspecto de la ampolla vascular, plana, como ven se trasluce todo, aquí pues no se puede apreciar muy bien detalles. La cámara estrecha, y aparte de eso pues podemos ver un desprendimiento coroideo. El lado nasal severo, prácticamente llegando casi a la papila, y en el lado temporal inferior también un desprendimiento moderado. Entonces aquí sí me puse a pensar, bueno, ¿cómo la manejo? La manejamos similar a los cuadros anteriores, manejo conservador,
o llegamos a un manejo quirúrgico, ya es una complicación mayor, ya trae a una fuga muy severa, la ampolla plana, cámara estrecha y desprendimiento coroideo. No hay signos de infección afortunadamente. Bueno, mi decisión fue aplicarle metilprednisolona peribulvar, 20 miligramos. Le coloqué cianoacrilato en la fuga por la ampolla porque era muy importante, moxifloracino y atropina. Le puse un lente de contacto vendaje y sobre él un apósito. Y le di ketorolaco sublingual para el dolor y para la inflamación, disminuir también los fenómenos inflamatorios. La evolución del paciente, y la vamos a ver. El primer día la ampolla estaba elevada a una cruz, el Seidel había disminuido un poco, se retiró el apósito, se quedó con el lente de contacto de vendaje y todavía con el cianoacrilato presente. Al sexto día la ampolla ya estaba elevada a 2 a casi 3 cruces, el Seidel era mínimo, la cámara ya se había ampliado, la presión seguía baja y había una disminución importante en las bolsas coroideas, aunque todavía se veía el líquido, pero mucho menor. Este es el aspecto de la ampolla 6 días después de iniciado el manejo. Como vemos, ya se ve alguna elevación, se ve el área de marcación de la ampolla. Al 13º día, tenemos aquí también el aspecto de la ampolla, parecido, un poquito mejor formada. La paciente traía una capacidad visual 20-60, aunque estaba todavía con efecto de atropina. La cámara ya estaba amplia, era similar a la del ojo izquierdo. La ampolla era vascular, como se puede ver, elevada ya a 3 cruces, y muy similar a la del ojo contralateral. Presión de 15 y 7 en el ojo izquierdo. No había desprendimiento coroideo. Como pueden ver aquí las fotos, ya el desprendimiento prácticamente desapareció. En el sector temporal igual, ya no había desprendimiento. Entonces se decidió retirar el lente de contacto de vendaje, se le inició tratamiento con dorzolamida y timolol en combinación fija en el ojo derecho, que traía 15 mililitros de mercurio, se siguió el moxifloxacino, se suspende atropina y se cita 2 semanas después. Refiere mejoría visual, ya llegó con 20-25 menos 2, que con estenopeico mejoraba 20-25 más 1, entonces realmente pues ya la paciente estaba contenta. El 6 ya era negativo, pero la presión bajó a 6 y los que dijeron 12. Y al revisar fondos de ojo se alcanzó a ver un poco de líquido subretiniano, no un abolsamiento franco, pero sí un ligero cúmulo de líquido, principalmente superior, entre arcadas superiores y nasal superior. Entonces se le suspendió la dorzolamida timolol simplemente, y después de observación en 2 semanas se volvió a revisar. Y bueno, para no hacerles largo ya el cuento, la paciente la vi este lunes, que fue su última visita, con presión de 10 en ambos ojos, sin tratamiento, la retina completamente plana, ya no había líquido por subretiniano o coroideo. Pues como podemos ver aquí tenemos una evolución muy larga de un paciente que afortunadamente he tenido la oportunidad de verlo, que ha tenido complicaciones espontáneas y inducidas, principalmente de tipo Seidel, y que como podemos ver el manejo no siempre fue el mismo, sin embargo la evolución fue satisfactoria. Entonces, pues un mensaje que pudiéramos pensar es que no hay que precipitarnos cuando tenemos un Seidel y querer intervenir a los pacientes, hacerles tratamientos agresivos, y bueno, si hay que protegerlos con antibiótico y si no hay complicaciones, vigilarlos, y podemos optar, si la presión baja mucho o empieza a haber una complicación, por algunas de las terapéuticas que se han mencionado. Se dice que cuando hay muchas formas de tratar una complicación, quiere decir que ninguna es perfecta, que entonces tenemos opciones, todas las que se intentaron en este caso se han mencionado en la literatura. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Naranjo. Vamos a pasar al último caso clínico.
Este es un muchacho de 33 años de edad, el cual viene de acá de un pueblo de Michoacán, de Peripán, si mal no recuerdo, y como único antecedente que tiene una línea paterna con hipertensión arterial y es alérgico a la penicilina, como la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Yo lo vi por primera vez el 18 de marzo del 2011. El paciente se presenta por presentar mediociopsias en el ojo izquierdo con aumento en número que tienen aproximadamente un año de evolución. Como antecedente oftalmológico, refiere que tuvo un trauma en el ojo izquierdo hace 2 años, esto fue en el 2009, teniendo un cuerpo extraño metálico que traspasó córnea, iris y se instaló en el cristalino del meridiano de las 6. Cuando lo vimos, la agudeza visual tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo estaba en 20/20 con estas queratometrías. No alcanza a verse. La refracción patológica neutro, su capacidad visual era de 20/20, pero sí tenía un cuerpo extraño metálico que se veía en el cristalino, en la parte inferior del meridiano de las 6, por lo cual le sugerimos FACO. Tenía estas presiones de 10-13, el ángulo abierto, fondo de ojo normal, y ya notábamos algún cambio, una pequeña simetría entre el nervio óptico del ojo derecho y del ojo izquierdo. Se le sugiere FACO, se le explica al paciente las consecuencias que puede tener el cuerpo extraño ahí en el cristalino. El paciente desaparece. Nosotros lo habíamos visto en marzo del 2011, se nos vuelve a aparecer el 28 de junio del 2012, con una disminución muy importante de su agudeza visual, de 3 meses de evolución, acompañado con un dolor ocular severo. Él refiere que por indicación de un médico familiar se aplicó Maxitrol cada 6 horas, 2 meses previos a la consulta, en ambos ojos, teniendo estas presiones de 27 y 60 en el ojo izquierdo, con una asimetría bastante más importante en sus nervios ópticos. En ese momento el tratamiento que le dimos fue acetadiazol y Cretantec en el ojo izquierdo y Travatán en el ojo derecho. Esta es la imagen clínica donde estamos viendo la entrada del cuerpo extraño a través corneal, las pequeñas iridotomías que presentaba, el cuadro congestivo. Aquí estamos viendo el cuadro con la cámara ya un poco estrecha. Intentamos tomar una fotografía del cuerpo extraño, pero no la pudimos tomar, o sea, salió un poco borrosa. Estos campos visuales el paciente los traía, estos fueron tomados en el 2010 por algún doctor allá en Michoacán. Esta es la imagen del ojo derecho, donde ya estamos viendo ya ciertos cambios. Y esta es la imagen del ojo izquierdo, también del 2010. Estamos viendo también una fotografía clínica de fondo de ojo, donde ya, este es del ojo derecho, donde ya empezamos a ver ciertos cambios. Aquí un acodamiento de la arteria, y este es una nerita. Estamos viendo el ojo izquierdo, por la catarata que presentaba, pues ya era muy difícil ver la imagen. Aquí con la luz cenerita, muy difícil ver la imagen del nervio óptico. El 6 de julio del 2012, nosotros lo habíamos visto aproximadamente 15 días antes, lo programamos para una facotrave de su ojo izquierdo. Ya traía unas presiones de 6 milímetros en el derecho, con 12 milímetros en el izquierdo, con este tratamiento y con estas excavaciones. La cirugía se hizo el 13 de julio del 2012, un día posterior al posoperatorio. Teníamos una presión de 6 con esta excavación y con esta capacidad visual. Le dimos una quinolona de 4ª generación y acetato de prednisolona cada 2 horas. El 23 de julio presenta una dehiscencia conjuntival, por lo cual suspendemos el esteroide por 3 días y hacemos una oclusión por 24 horas. El paciente se nos había presentado con una presión de 1 milímetro, que con la oclusión a las 24 horas nos subió a 10 milímetros.
Esta es la imagen que se presentó después el 18 de agosto. Empezamos a ver cómo ya la muy vascularizada, tenemos ya como enquistamiento ya de nuestra vesícula, por lo que decidimos hacer una maniobra de revisión de la ampolla con la aguja, porque la presión ya se nos había ido a 20 milímetros. Tuvimos una hemorragia muy importante subconjuntival. Aquí está la imagen posterior y cómo se nos aplanó totalmente la ampolla. Y suspendimos, pues no pudimos hacer la decisión de la vesícula, ¿no? El paciente lo citamos y el 31 de agosto hacemos una segunda revisión de la ampolla con aguja. El paciente en ese momento traía 22 milímetros, que posterior a la decisión bajó a 12 milímetros. Seguimos el mismo tratamiento con antibiótico y esteroide tópico cada 8 horas. Aquí está la imagen posterior a la decisión que hicimos, donde ya se nos formó la ampolla, pero teníamos una ampolla muy vascularizada, que pues, sinceramente no nos costaba mucho. El 11 de septiembre regresa el paciente con una presión de 20. Hicimos una tercera revisión de la ampolla con aguja y decidimos aplicar bevacizumab. Después de la revisión y de la aplicación, la presión se nos fue a 16 milímetros. ¿Por qué aplicamos bevacizumab? Los elementos que vemos que generan el tejido cicatrizal pues son los fibroblastos, y se ha demostrado que el bevacizumab inhibe la proliferación vascular y de fibroblastos en la cirugía filtrante de glaucoma. Entonces pensamos que era una buena opción, porque la ampolla la vesícula estaba muy vascularizada y pensamos que era una buena opción. Aquí estamos haciendo la decisión de la vesícula. Se tiene que entrar porque es mucho más fácil del lado temporal. Yo ya viendo después la fotografía, quizás debe haber sido un poquito más externo, no tan cerca de la ampolla. Se entra, se va hasta el otro lado y se trata uno de romper las fibras. A veces hay necesidad de meternos y levantar el flap. Aquí estamos haciendo el siguiente paso, y ya en este momento ya estamos haciendo la aplicación del bevacizumab. Así quedó el postoperatorio inmediato con una ampolla formada y hasta donde corre pues el líquido del bevacizumab. A las 24 horas teníamos un pequeño seide a nivel de la entrada de la aguja, que no fue nada importante, con una presión de 4 milímetros. Nuestra agudeza visual había mejorado mucho, y nada más lo manejáramos con antibióticos y AINS tópicos. 5 días después, nuestra presión ya estaba en 12, con estas características, una agudeza visual mejorando, 20-30, con puro AINS tópicos cada 6 horas. Un mes después, en 13, con la misma capacidad visual, ya decidimos lubricantes. En 2 meses después, la presión seguía continuándose en 12 milímetros, conservando su capacidad visual. Y la última vez que lo vimos fue en marzo del 2013. El paciente desgraciadamente se perdió, pero lo dejaron, traía una presión de 14 milímetros. No sé si han venido ya en los movimientos que hay por aquellos rumbos. ¿Por qué usar el bevacizumab? El doctor Remo Susana nos sugiere que podemos usar, si está cicatrizando nuestra vesícula, podemos usar el 5-fluoracilo a estas dosis, y si se está vascularizando, se puede utilizar el bevacizumab, no a 2.5, ya ha cambiado. La dosis que se está usando actualmente es 1.25 en 0.1 mililitros para inhibir el factor de crecimiento endotelial. Esta utilización es nueva, pero creo que va a tener un futuro bueno. Y han salido ya artículos, este es del 2012, inyección de bevacizumab subconjuntival en versus mitomicina, y que en este artículo no observan ninguna diferencia. Se ve
la tasa de éxito total del grupo fue menor, pero la probabilidad acumulativa a periodo largo es mayor con el grupo de bevacizumab. Algunos otros artículos y muchas gracias, es el caso que quería presentarles. A continuación vamos a tener la mesa redonda. No sé si antes de pasar a las preguntas o a los casos que traemos enseguida, ¿hay alguna pregunta del público? ¿Todo claro, todo entendido? ¿Todos seguimos? Haz la siguiente. Bueno, dentro de las complicaciones, pues podemos tener complicaciones transoperatorias y complicaciones postoperatorias. Dentro de las complicaciones transoperatorias, pues son todas estas. Yo les preguntaría a ustedes, doctor Francisco, cuando hay una complicación por anestesia, ¿qué es lo que usted recomienda? Si pueden ser respuestas rápidas para irnos ágil. Yo creo que aquí debemos de prevenir las complicaciones con la anestesia que empleemos, tomando en cuenta los diferentes tipos de paciente. Hay quien dicen que la mejor anestesia es la tópica, pero debe ser un paciente muy cooperador. Obviamente los tejidos que se manejen no van a tener ningún factor por la anestesia negativo. Sin embargo, otros pacientes sí debe emplearse una anestesia perivulvar, que yo es la que más utilizo, sobre todo enfatizo la misma en casos en que ya el deterioro es muy avanzado o el peligro que una anestesia intravulvar pueda tener criterios sobre lo que nos queda de deterioro. Ok, gracias. Si no se nos presenta un desgarro conjuntival, doctora Fabiola. Depende de la extensión del desgarro. Si por ejemplo está muy cercano al limbo y podemos afrontar la conjuntiva que resta, digamos, es posible cortarlo y dejarlo, pero si el desgarro es más posterior al limbo, cerca del ecuador, y es posible suturarlo con nylon 10 ceros, por ejemplo, es mejor dejarlo cerrado si es transoperatorio. Ok. Sí. ¿Qué anestesia prefieren cada uno de los tipos de manejo? Yo perivulvar. Doctora Fabiola. Yo personalmente tópica con ahora sí que tetracaína en ese momento, probablemente subconjuntival también pongo, y cuando la hago combinada generalmente pongo subconjuntival porque prefiero que el paciente coopere para la movilización del ojo pues, durante la cirugía, y raramente retro, pero generalmente no. Sí, yo acostumbraba a usar la perivulvar, pero recientemente he ido cambiando y la hago con tópica, hago una pequeña incisión en el limbo, en la conjuntiva, y en lugar de inyectar con aguja, con cánula la pico subconjuntiva, lo subtendoniano, y con eso ha trabajado muy bien, inclusive combinadas, con buena comparación del paciente. Solo en casos de pacientes no son comparadores, que tienen que apretar muchos párpados, o que sabemos que va a dar un problema, pues sí me sigo usando perivulvar. No, yo sí uso perivulvar. Es a la que estoy acostumbrado y es la que siempre he manejado. Bueno, ¿alguna otra pregunta del público? Doctor Naranjo, si usted tiene un desgarro escleral, ¿qué recomienda? Bueno, durante el tiempo que he tenido la oportunidad de hacer cirugías filtrantes, he tenido de todo tipo de desgarros. Esclerales, pérdida de la cartera, inclusive pues cuando uno está en un hospital de enseñanza, a veces hay algunos residentes muy apresurados en hacer las cosas, y cuando uno ya les quiere decir espera tantito, ya se llevó todo. Entonces pues, realmente he hecho muchas diferentes formas de repararlo. Cuando el desgarro es lateral y se puede suturar en forma directa, lo coloco. Yo hago una sutura directa. Cuando he tenido pérdida completa del desgarro de la cartera, lo he suturado a la córnea, y
sí se retrae un poco y nos crea a veces un poco de estigmatismo, pero sí he logrado salvarlo. En ocasiones, inclusive hasta en defectos amplios, he llegado a tomar un autoinjerto escleral de una zona retirada de la cartera y poner un parche prácticamente escleral para hacer, cuando el cierre directo no lo permite. Entonces creo que es diferente la forma de abordaje, depende de la extensión de la cartera, de qué tan delgada es nuestra cartera. A veces la cartera es muy delgada y no te permite suturarla, se desgarra muy fácilmente, y entonces sí necesitamos de un tejido que nos dé un cierre adecuado. Si la cartera es gruesa y fue una fractura prácticamente que la puede suturar uno directamente en forma lateral o a la córnea, es lo que decido hacer. Ok. Los otros vamos a omitirlos. Ahora bien, podemos tener casos en los cuales tenemos presión elevada con cámara anterior amplia y ampolla formada. Esto se puede deber a que nosotros tenemos un cierre de flap muy ajustado, bloqueo por bicho, sangre o iris o una fibrosis epiescleral. En este tipo de pacientes, doctor Francisco, ¿usted qué recomienda? Bueno, en el caso de cierre de flap muy ajustado, pues considerar la suturulisis, esperándome de preferencia 7 días para efectuarla. Si es un caso con la funcionalidad muy comprometida, un estadio muy avanzado, puede incluso instituir terapia antiglaucomatosa temporalmente. Particularmente yo utilizo la cetozolamida para poderla sostener y valorar la verdad presión intraocular. En cuanto al bloqueo postvitrio, ahí sí considerar si es procedente hacer una vitrectomía, de acuerdo a si considero que mi filtrante va a funcionar después de la misma. De lo contrario, me espero a ver cómo evoluciona el caso y hago otro procedimiento en otro sitio. En la sangre, en los lipemas, pongo al paciente sentado para que el lipema no me bloquee la trabeculectomía, particularmente, y los lipemas creo que no nos asustan mucho. Curiosamente, que las trabeculectomías se resuelven casi todos. Nos asusta la sangre debajo de la conjuntiva, más que la trabeculectomía. El iris es susceptible de tratar en ocasiones con una espátula a través de la paracentesis, o cuando el iris no está bloqueado, es un fragmento muy pequeño, puede considerarse la utilización del yak láser. La fibrosis episcleral, pues ahí ser lo más oportuno posible, reconocerla o preverla con el empleo de antimetabolitos, el 5-FU, y ya con alternativas como la que tú mencionaste de los medicamentos antiangioplásticos. El masaje particularmente yo creo que está considerado para vesículas fibróticas que representan un domo muy resistente. Se ha visto que responden incluso semanas o meses después al masaje de los mismos. Ser controvertido si hay que darles al mismo tiempo la salida del antiglaucomatoso o no. Y cuarto o quinto día de la voy a cicatrizar, pues creo que ya me referí más o menos a eso, con la suturulisis, la cual hay que tener precaución en hacerla muy temprano, porque a veces se puede ir al otro extremo del paciente. Va a tener una vesícula formada, cámara amplia, impresión elevada, todo se va a hacer pequeño, ¿verdad? ¿Alguna otro cambio? Pasamos al siguiente. Es presión elevada. Ah, perdón. Me llama la atención el cuarto o quinto día ampolla cicatrizada. Yo creo que al cuarto o quinto día todavía no tienes una cicatrización de la ampolla. Cuarto o quinto día de ampolla cicatrizada, hacer suturulisis. O sea, no me queda muy claro el término, pero digo, normalmente sí, la suturulisis igual no la hacemos muy temprano, esperamos a que pase una semana o 2 semanas, depende si son antimetabolitos, y bueno, y hay que ir despacio, una sutura a la vez, de preferencia, para que no se nos vaya a hipotonizar luego el paciente.
Si tenemos ahora presión elevada, una cámara anterior normal y ampolla elevada, esto pues puede ser debido a un enquistamiento de la ampolla. Doctora Fabiola, ¿qué hace usted en este tipo de pacientes? Bueno, primero si no se depende de cuánto tiempo lleva de la cirugía, pero si no se ha intentado, primero intento con masaje para ver qué tanto puede formarse la ampolla, o más bien disminuir la presión intraocular con la finalidad de romper los actos fibrosos que hay. Si se logra suficiente, dejo masaje tal vez una semana y vuelvo a observar. ¿Cómo indica el masaje? ¿Cómo le dice a su paciente que se dé masaje? Que se haga el masaje. Bueno, le explico que es realmente una compresión intraocular, porque hay gente que se hace un verdadero masaje. Es que presionen, que quieran dirigir el globo ocular con cualquier dedo que quieran, el índice, generalmente hacia arriba y hacia adentro, y que cuenten 10 segundos con esa compresión sostenida. 1, 2 o 3 veces al día, depende, es como yo lo indico. Y en la parte contraria donde está la cirugía, generalmente en la parte inferior. ¿Y cuándo decide hacer una revisión de la ampolla con aguja? Si con masaje es suficiente, no la hago. Si no es suficiente, la hago, y generalmente con aplicación de antimetabolito. Y yo lo que uso es mitomicina, pero la mitomicina la aplico en la parte contraria a la ampolla, o sea, en el saco inferior, pues, en 0.5 miligramos por mililitro. ¿Alguna otra, Carlos? No, realmente yo creo que también mi manejo es inicialmente conservador con masaje, tratando de ver hasta dónde puedo distender un poquito más esa ampolla y disminuir el grosor o de las adherencias de la pared. A veces sí le doy un betabloqueador transitoriamente, depende del nivel de presión que traiga. Y sí, el needling lo llevo a hacer, pero no de primera intención. Ahora bien, tenemos una presión elevada, lo que nadie queremos encontrarnos con una cámara plana y una ampolla plana. Y se nos puede presentar en estas 3 ocasiones: una hemorragia coroidea, un bloqueo pupilar o hasta un glaucoma maligno. Doctor Francisco, ¿usted cómo manejaría una hemorragia coroidea? La hemorragia coroidea, primero estar seguro del diagnóstico. Esto, la clínica, y son casos que la ultrabiomicroscopía muchas veces nos permite estar más seguros del hallazgo clínico. Y ya una vez determinado bien el diagnóstico, en el caso de la hemorragia coroidea, si la presión le da tratamiento antiglaucomatoso, vigilar la cámara qué tan plana es, si hay un contacto de córnea con cristalino o con el lente intraocular, entonces hay que proceder de inmediato. Y en el caso de una hemorragia coroidea, pues se efectúa el drenaje de la misma. Si que la presión intraocular elevada la controlo con mi tratamiento médico y no hay contacto de la córnea con el cristalino o el lente intraocular, puedo esperar por lo menos 7 o 10 días para que se lise un poco el coágulo de la hemorragia coroidea y en caso necesario de cirugía sea más fácil El bloqueo pupilar pues es identificarlo, y si existe, pues hacer una inyectomía. Si el caso está muy inflamado, si el paciente está muy inflamado o hay dificultad en hacerla con láser, pues ahí entra la inyectomía quirúrgica. Y el glaucoma maligno, hacer tratamiento médico y ver la respuesta que se tenga al mismo. El tratamiento médico, aparte de los antiinflamatorios, es fundamental la utilización de psicopléjicos. Y si no se controla con el tratamiento médico, entonces hacer una vitrectomía en que se procure, no completa, extraer 2 centímetros cúbicos de vitrio, formar la cámara anterior y ver que está de cristalino en un momento dado si existe. Si es un paciente sobreopaco, aparte del tratamiento médico, hacer tratamiento con YAG láser, procurando romper la cápsula posterior y la hialoides, con eso también se puede resolver. Es una gama amplia, pues, son los ejemplos. Ok. Bueno, vámonos es una presión baja
con cámara anterior normal o plana y una ampolla plana. Pues esto se puede ser debido a un seide positivo, una hiposecreción de aposo o a un desprendimiento coroideo. ¿Qué hacemos, doctora Fabiola, en este tipo de ocasiones? En el caso del Seidel positivo, intentar primero de manera conservadora, desde poner un parche oclusivo y observarlo. Si continúa plana y está comprometido de alguna manera hay que cerrar ese defecto, ¿no? Si no se puede con parche, probablemente requiera cianoacrilato, aunque la verdad yo no tengo experiencia en el uso del cianoacrilato en defectos más grandes, o incluso un punto, pues, si persistentemente está el Seidel. Y cuidar la cámara anterior para evitar complicaciones como catarata o descompensación corneal. En cuanto al Seidel. La hiposecreción de aposo, ¿qué recomienda el doctor Carlos? Realmente no es muy común, aunque sí podemos ver la hiposecreción de aposo. En realidad lo que hay que tratar de hacer es el manejo conservador. Tal vez aquí, yo a veces difiero un poquito de algunas que les dan habría que ver cuál es la causa, si es inflamatoria, pues a lo mejor esteroides, ¿verdad? Pero yo muchas veces veo el aspecto de la ampolla. Bueno, si está plana aquí no veo problema, al contrario aquí tendría que incrementar los esteroides y ver si eso hace que vuelva a funcionar el cuerpo ciliar con una mejor producción de aposo. Lógicamente que eso tendríamos que descartar primero otro tipo de causas de baja presión, lo que ya se mencionó el Seidel, que a veces si no lo buscamos exhaustivamente puede ser una de las principales causas de la ampolla plana y de presiones bajas, ¿no? Y el desprendimiento coroideo, que bueno, a veces son subclínicos también, y que si no hacemos ecosonograma o no dilatamos y revisamos exhaustivamente, se nos pasa por alto. Pero realmente la hiposecreción de aposo yo no tengo mucha experiencia de decir tengo una casuística así de amplia, pero yo lo manejaría simplemente con antiinflamatorios, esperando que se restablezca la producción de humor acuoso, lógicamente cicloplégico también, ¿no? Ok, entonces es un manejo más que todo conservador, ¿no? Ernesto, ¿Sí? ¿cómo es el diagnóstico de hiposecreción de aposo? Cuando uno no encuentra ni SEIDES, es un diagnóstico clínico y de pensamiento nada más. Cuando uno no encuentra ni Seidel positivo, ni un desprendimiento coroideo, lo único que puede pensar uno es una hiposecreción de aposo. ¿Por qué? Por un proceso inflamatorio. Bueno, ecográficamente Naxos sí se detecta porque lo mandan y de repente uno busca una ciclodiálisis o ve un desprendimiento coroideo periférico o ve el encruzamiento coroideo o ve ya una simetría axial. De repente, hay 1 milímetro de diferencia, entonces aquí ya no hay ningún ojo y ese ojo se está yendo a piso. Sí, y aquí lo que se hace, como bien decía el doctor Carlos, es tratar de fomentar la cicatrización, ¿verdad? Para que seguir. Bueno, pasamos al siguiente. Una presión baja con cámara anterior plana y ampolla elevada. Ahora es totalmente contrario a la hiperfiltración. ¿Qué hacemos en este tipo de pacientes, doctor Francisco? Es cámara anterior plana y ampolla elevada. Bueno, ahí casi está la secuencia, ¿verdad? De pozo, parche compulsivo, una mejora de entendería. Yo quiero hacer un comentario, aprovechando la diapositiva. En la cirugía filtrante de glaucoma, preferible que nos quede tantita elevada la presión y estemos batallando, entre comillas, con disminuir la presión, intentar subir la presión intraocular. Eso es lo más difícil. Si veo que tiene hiperfiltración, pues sí, la suspensión de corticoides tópicos y el vendaje, lentes muy sofisticados de contacto que tenían una plaquita que ya no se usan, son muy caros y
creo que ni se oían, se debe intentar. Y en un momento oportuno, de acuerdo a los efectos deleterios que esto significa, tratar de intervenir de modo. Yo en mis primeras turulisis, emocionado por los efectos sobre la presión intraocular, pues le di mucho masaje a uno de ellos y después pues tuve este cuadro, ¿verdad? Se me pasó la mano y después se aplanó, la ampolla estaba muy bonita, pero la presión intraocular baja y con todo el dolor de cabeza tuve que intervenirlo, ¿verdad? Entonces me enseñé a ser más precavido con los turulisis. Pero creo que uno de los mensajes muy importantes que nos puede dejar esta diapositiva es que procuremos no dejar sobrefiltración. Es mucho más fácil disminuir la presión intraocular que intentar elevarla. Bueno. Y ya casos tardíos, como que licencias de la herida, o qué hacemos en este tipo de casos. Ya pongamos que tenga ya 3 años de operado, 4 años de operado. ¿Qué hacemos en este tipo de casos que tenemos filtraciones? Ya nos había dicho el doctor Carlos Naranjo, una de las formas pues es la sangre autóloga, o si no el sanguinolato. Y por último, el más temido de todos, que ya nos dijo muy bien el doctor Francisco Chávez, cómo manejar una blebitis, y lo típico, rojo sobre blanco o blanco sobre rojo, que esto lo que más tememos. Y cuando nosotros llegamos a tener una complicación como esta, pues tenemos que ser también muy agresivos, como es agresiva la infección. No sé si tengan alguna pregunta del público. ¿Todo claro? Doctor Ernesto, hay casos en donde no es un Seidel franco, pero hay microquistes y que si es uno muy acucioso, percibe uno así como microfiltraciones. ¿Ahí qué opinan ustedes? En caso de filtraciones con microquistes. O a ver, Sí, yo pienso que si no está dando alguna complicación de una hipotonía o un problema de visual por unos pliegues maculares, yo no necesito nada. O sea, yo aprendí que cuando esos pequeños microquistes y esa transducción era parte normal de las ampollas de filtración hace muchos años, lógicamente mientras no sea una salida de mucoso excesiva de un Seidel franco, si es esas microampollas que de una especie de tetrasudación o difusión de la mucosa a través de ellas, yo no me preocuparía, no le haría nada. Disculpándome si no oí completamente bien esto, pero cuando yo veo microquistes en la pared de la vesícula me da gusto, ¿no? Porque son las vesículas que van a permanecer funcionando. Ahora creo que la doctora se refería también a un caso con hipotonía en que hay trasudación de, no exactamente un Seidel. Esta trasudación a veces se considera normal, pero también puede estarse enmascarando un Seidel. El Seidel hay que buscarlo con concentraciones elevadas de fluoresceína. Si la hacemos muy diluida, puede pasar desapercibido. Y puede ser pasivo, en que nomás mirando el ojo vemos el chorro, o puede ser activo, en que tenemos que apretar un poquito el ojo y vemos cómo sale el Seidel muy evidente, ¿verdad? Entonces, en estos casos, como que menciona la doctora, quizá debemos investigar con más ahínco, con más cuidado, un posible Seidel. Okay. Bueno, creo que ya tenemos unos 2 minutitos. ¿Y qué hacemos con esas ampollas sintomáticas? Que el paciente se queja de que siente a la hora de parpadear, que le molesta, y que verdaderamente están funcionando muy bonito para nosotros, con sus presiones controladas. ¿Qué hacer con ellas? ¿Sugieren ustedes, como el doctor Palmer, que dice que pongamos unas riendas para sujetarlas, darles puro lubricante,
¿Qué sugiere, doctora? Por fortuna no son tan comunes esas ampollas disestésicas, pero cuando las hay, inicialmente tratar de hacer el tratamiento conservador con lubricantes, tanto en gota como en gel, con antiinflamatorios no esteroideos tópicos. Y bueno, a mí no me ha tocado, pero he visto que han tenido que recortarlas incluso para que no molesten, porque el problema es al momento del parpadear que esté estallando constantemente. Sí, como decía la doctora Fabiola, afortunadamente no son muy frecuentes. Yo me he tocado tratar algunas y sí he usado la sutura de Palmer, en el que se pone una sutura escleral, se hace una especie de colchonero pues que va hasta la córnea y se hace una doble sutura para comprimir, y sí he tenido un buen resultado, pero ha sido 1 o 2 casos realmente que lo he utilizado. En alguna ocasión, hace mucho, llegué a usar inclusive criba la ampolla, que se menciona también como una posibilidad, con no muy buen resultado, pero realmente las suturas creo que sí me funcionaron, y en alguna ocasión sí he llegado a resecar la ampolla, que es demasiado amplia, pero han sido casos esporádicos realmente. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta del...? Ok, pues muchas gracias por su participación. Bueno, el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco quiere agradecer a la ponencia, a la participación de la doctora Fabiola Barrera Pelayo. Felicidades. Al doctor Francisco Chávez Anaya, al doctor Carlos Naranjo Ahumada, y al doctor Ernesto Lázaro García por la coordinación. Que les comentaba que va a haber rifa para los socios que tengan, que hayan pagado. Va a ser a la primera, yo creo por el tiempo, la primera va a ser para la inscripción del Congreso de Uveitis que vamos a tener aquí en el Hilton en el mes de octubre, y le voy a pedir a la doctora Fabiola que saque el papel. Es para mi tocaya Fabiola Cancino Pérez. Felicidades. La segunda inscripción es para el Congreso anual que vamos a tener de segmento anterior y catarata, que será en el mes de agosto aquí en el Hilton. Le voy a pedir al doctor Lázaro que saque el papelito. Miguel Rodríguez Rosales. Felicidades. Nada más para recordarles que en el mes de abril, el 3 de abril, tenemos la siguiente sesión, la segunda sesión, a cargo del doctor, de lo que es su luxación de cristalino en edad pediátrica, por el doctor Alfredo Lizárraga, y les pedimos que pasen al ambigú, que lo tenemos del otro lado. Muchas gracias.